Eran exactamente las 6:42 de la tarde cuando las luces del taller parpadearon sobre mi cabeza. El aire olía a llanta quemada y aceite de motor, y lo único que quería era tomar mis llaves e irme de ahí. Había estado esperando horas, caminando de un lado a otro, mientras mi mecánico terminaba el trabajo. Justo cuando estaba por salir, su voz me detuvo. ¿Olvidaste algo? Me quedé helado. Mi mente empezó a correr. ¿El celular? ¿La cartera? ¿Los papeles? Revisé mis bolsillos, pero todo estaba conmigo. Lentamente, me giré. No tenía mis llaves en la mano. Tampoco ningún papel. Estaba ahí, quieto, limpiándose las manos con un trapo manchado de grasa, mirándome fijamente. Cuando me acerqué, estiró la mano, no hacia la puerta del coche, ni hacia la carpeta de registros. Sus dedos ásperos, marcados por el aceite, se cerraron alrededor de mi mano. Por un instante, el ruido de las herramientas y el zumbido de las lámparas desapareció. Éramos solo él y yo. Mi corazón empezó a latir más rápido. Su agarre no fue casual. Permaneció firme, como si tratara de decir algo que las palabras no podían. Quise preguntar qué significaba, por qué lo hacía, pero mi voz no salió. Y entonces lo entendí. No me pedía recordar lo que había dejado atrás. Me pedía darme cuenta de algo que nunca había visto antes. Si tan solo hubiera sabido lo que realmente significaba ese toque. Nunca pensé que aquel taller se volvería tan familiar para mí. Durante meses, cada que mi viejo coche se descomponía, terminaba ahí, en esa esquina de la ciudad donde el ruido de los motores nunca paraba. Al principio solo era rutina, dejar el auto, esperar unas horas y regresar por él. Pero con el tiempo, esa rutina se transformó en algo más. Yo me describiría como alguien callado, quizá demasiado reservado. Siempre he preferido observar antes que hablar, y por eso mismo pocas personas llegan a conocerme de verdad. Tenía 25 años, trabajaba en una oficina aburrida donde los días parecían idénticos, y quizá por eso la espera en el taller se volvió, de alguna manera, una pausa diferente en mi vida. Él, mi mecánico, era todo lo contrario a mí. Físicamente imponente, con las manos siempre manchadas de grasa y esa voz grave que imponía respeto desde el primer «buenas tardes». Su mirada era intensa, pero escondía algo, como si detrás de esos ojos hubiera una historia que prefería callar. Nunca fue especialmente conversador. De hecho, al inicio parecía distante, casi frío. Sin embargo, había algo en su forma de observar que me hacía sentir visto, aunque él nunca dijera nada. Recuerdo la primera vez que lo conocí. Yo había llegado desesperado porque mi coche no arrancaba y él, sin perder la calma, me explicó paso a paso qué había pasado. No hubo sonrisas, no hubo bromas, solo la seguridad de alguien que sabía exactamente lo que hacía. Y aún así, al despedirme aquella vez, sentí que en su seriedad había un peso invisible. Algo que no era parte de las herramientas ni del taller. Algo suyo, muy suyo. Con el tiempo, empecé a notar detalles. El silencio prolongado cuando me veía esperarlo. La manera en que evitaba mirarme directamente a los ojos, como si no quisiera que descubriera lo que guardaba. Incluso sus gestos eran medidos, como si se protegiera constantemente de algo. Yo, en cambio, me descubrí buscándolo con la mirada cada vez que entraba al taller. Me sorprendía notando la fuerza en sus brazos al levantar una llanta, o la concentración con la que escuchaba el rugido de un motor. Era una contradicción, alguien tan seguro de lo que hacía, pero tan inseguro cuando se trataba de acercarse a las personas. Esa distancia me intrigaba. Había días en los que apenas cruzábamos un par de palabras y otros en los que parecía a punto de decir algo, pero se detenía justo antes de abrir la boca. Una pausa que dejaba en el aire preguntas sin respuesta. Hasta ese día. Hasta el momento en que tomó mi mano sin explicación alguna. Esa acción no encajaba con el hombre que yo creía conocer. No con el mecánico serio, reservado, distante. Algo había cambiado. Algo que rompía con todo lo que él mismo había construido como muro entre nosotros. Mi mente no dejaba de dar vueltas. ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de tantos encuentros llenos de silencios y formalidad, decidía cruzar esa línea invisible? ¿Qué había visto en mí, que lo había llevado a sostenerme así, como si le hiciera falta? En ese instante me di cuenta de que había un conflicto mucho más profundo que el simple arreglo de un coche. Era como si el verdadero trabajo de reparación apenas estuviera empezando, y no tenía nada que ver con motores. Me quedé viéndolo, esperando que hablara. Pero no lo hizo. Sus labios se apretaron, su mirada se perdió por un segundo y luego se soltó, como si nada hubiera pasado. Volvió a sus herramientas, fingiendo normalidad.
Pero yo ya no podía fingir. Algo había ocurrido entre los dos, y aunque él intentara ocultarlo, yo había sentido la intensidad de ese contacto. No fue casualidad. No fue accidente. Y ahí, en medio del ruido de las máquinas y el olor a gasolina, me hice una pregunta que me perseguiría durante semanas. ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de meses de silencio, decidió acercarse a mí? Los días siguientes fueron una tormenta dentro de mi cabeza. Esa escena en el taller se repetía una y otra vez, como un eco imposible de silenciar. Cerraba los ojos y aún podía sentir la textura áspera de sus dedos, el calor inesperado en medio del frío metálico de aquel lugar. ¿Qué significaba todo eso? Intentaba convencerme de que tal vez había sido un gesto casual, un movimiento sin importancia. Pero en lo más profundo de mí, sabía que no. Nadie sostiene así una mano por accidente. Nadie se queda unos segundos de más si no quiere decir algo, aunque sea en silencio. La confusión me estaba consumiendo. En la oficina, frente a la computadora, mis pensamientos se desviaban hacia él. En el transporte público, entre desconocidos, me descubría recordando el momento exacto en que nuestros ojos se cruzaron en aquel instante breve. ¿Por qué él? ¿Por qué yo? Un par de días después regresé al taller, fingiendo que tenía dudas sobre el auto. No quería admitirlo, pero la verdad es que necesitaba verlo de nuevo, confirmar si todo había sido real o si mi mente lo había exagerado. Al llegar, lo encontré inclinado sobre otro coche, concentrado como siempre. Cuando me vio, apenas levantó la mirada y asintió en silencio. Nada de sonrisas, nada de palabras adicionales. Solo un gesto breve, casi rutinario. Pero yo noté algo. Su mano se detuvo en seco, como si el recuerdo de aquel contacto también lo hubiera alcanzado. Y por un segundo, juraría que respiró más hondo, como quien intenta calmarse. Me acerqué lentamente, sin saber qué decir. Entre papeles y herramientas, nuestras manos volvieron a rozarse, esta vez de manera accidental. O al menos eso parecía. El choque mínimo de piel contra piel hizo que el aire se volviera más pesado. Perdón, murmuré, retirando mi mano de inmediato. Él no respondió. Solo me miró de reojo, con esa intensidad que no necesitaba palabras. Y en ese instante entendí que no era el único confundido. La tarde transcurrió entre silencios prolongados. Él trabajaba en el coche, yo esperaba sentado en una vieja silla de metal. De vez en cuando, sus ojos se desviaban hacia mí, y cuando yo notaba la mirada, él la apartaba enseguida. Ese juego silencioso se volvió insoportable. Mi mente no dejaba de hacer preguntas. Estaba tratando de acercarse, pero no sabía cómo. ¿Se arrepentía de lo que había hecho? ¿O esperaba que yo diera el siguiente paso? El silencio era tan fuerte que casi podía escucharlo. Y, sin embargo, había una extraña comodidad en esa incomodidad. Como si ambos compartiéramos un secreto que no podíamos nombrar. Al caer la tarde, terminé de reunir el valor para hablar. Oye, comencé, con la voz más baja de lo que quería. El otro día, cuando tomaste mi mano. Él se tensó de inmediato. Sus hombros se endurecieron, y el trapo que sostenía quedó atrapado entre sus dedos. No me dejó terminar. Simplemente negó con la cabeza y regresó a lo suyo, como si quisiera borrar el tema de la conversación. Ese rechazo me confundió aún más. ¿Por qué hacerlo si después iba a actuar como si nunca hubiera pasado? Me quedé sentado, mirando cómo la luz anaranjada del atardecer se filtraba por la puerta abierta del taller. En ese momento sentí una mezcla imposible de emociones, frustración, intriga, miedo, y algo más que no me atrevía a nombrar. Cuando finalmente me entregó las llaves, nuestras manos volvieron a encontrarse por un instante. Fue rápido, casi imperceptible, pero suficiente para encender de nuevo esa chispa que me había dejado inquieto desde la primera vez. No supe qué hacer. Guardé silencio, tomé las llaves y caminé hacia la salida. Pero antes de subir al coche, volteé hacia atrás. Él seguía ahí, mirándome, quieto, con los labios apretados como si contuviera palabras que nunca iba a pronunciar. En el camino a casa, todo se volvió aún más confuso. El contacto accidental, el silencio, las miradas, nada de eso era coincidencia. Había algo entre los dos, algo que ninguno de los dos quería reconocer todavía. Llegué a mi departamento y me dejé caer en la cama, sin encender las luces. Cerré los ojos y escuché mi propia respiración, intentando calmarme. Pero en mi mente, su figura seguía presente. Me preguntaba una y otra vez. ¿Qué está tratando de decirme, sin decirlo? Los días siguientes fueron un vaivén de encuentros breves y silenciosos. Cada visita al taller se sentía distinta,
El aire estaba cargado de algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Había miradas rápidas, palabras cortas, y ese espacio invisible entre nosotros que parecía reducirse poco a poco, aunque nunca llegáramos a cruzarlo del todo. Yo trataba de convencerme de que todo era una idea mía, que quizás estaba interpretando de más cada gesto, cada silencio. Pero entonces ocurrían esos momentos mínimos, casi imperceptibles, que me quitaban el sueño. Una tarde llegué cuando el sol apenas caía. La luz naranja atravesaba las rendijas del taller, iluminando partículas de polvo en el aire. Él estaba ahí, agachado sobre una llanta, concentrado en su trabajo. Cuando levantó la cabeza para saludarme, su expresión cambió por un segundo, no fue una sonrisa, no fue un gesto evidente, pero en sus ojos había algo distinto, una suavidad que nunca le había visto. Me acerqué despacio, con la excusa de revisar unos papeles del coche. Estábamos a menos de 1 metro de distancia. El silencio era tan denso que hasta el chirrido de un tornillo al ajustarse parecía resonar demasiado fuerte. Extendió la mano para alcanzarme el registro del auto. Yo estiré la mía para tomarlo, y entonces ocurrió. Primero fue un roce ligero, apenas el contacto de nuestros dedos. Pude sentir la aspereza de su piel contra la mía. Lo lógico habría sido soltar rápido, continuar como si nada. Pero no lo hizo. Su dedo meñique se deslizó apenas, rozando el mío. Una corriente eléctrica me recorrió el cuerpo entero. Quise apartar la mano, pero en lugar de eso, mi propia piel respondió, quedándose quieta, esperando. Él respiró hondo. Lo escuché. Ese pequeño movimiento de aire entre sus labios fue más revelador que cualquier palabra. Su meñique buscó de nuevo el mío, esta vez más consciente. Lo sentí temblar ligeramente, como si estuviera decidiendo entre retirarse o avanzar. No supe qué me dio más miedo, que me soltara, o que no lo hiciera. Y entonces lo hizo. Sus dedos, manchados de grasa y cansancio, se entrelazaron lentamente con los míos. No fue un agarre firme, ni posesivo. Fue un movimiento torpe, inseguro, pero sincero. Me quedé inmóvil, mirándolo, incapaz de articular palabra. Él tampoco dijo nada. Solo bajó la mirada, como si sostener mi mano fuera un acto demasiado grande para sostener también mis ojos. El taller, siempre lleno de ruidos, se volvió silencioso. El mundo entero parecía contener la respiración en ese instante. Nunca he hecho esto antes, murmuró él, apenas audible. Mis labios se movieron antes de que pudiera pensar. ¿Tomar la mano de alguien? Negó con la cabeza, apretando un poco más mis dedos. Nunca la de alguien como tú. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire. No supe qué responder. Sentí el peso de ese momento hundirse en mi pecho, mezclado con miedo y una extraña paz. Quise preguntarle qué significaba, ¿por qué ahora? ¿Por qué conmigo? Pero mi voz se ahogó en la garganta. Él levantó la mirada por un instante. Sus ojos brillaban con una vulnerabilidad que jamás le había visto. No era el mecánico serio, fuerte, seguro de sí mismo. Era alguien desnudo de sus propias defensas, dejando ver un miedo profundo, y una necesidad aún más grande. No sé cuánto tiempo pasó. Podrían haber sido segundos o minutos. Solo sé que, en ese instante, nada más existía. Finalmente, soltó mi mano. Lo hizo despacio, casi con culpa. Dio un paso hacia atrás, regresando al espacio seguro que siempre había construido entre nosotros. El aire volvió a llenarse con el ruido de las herramientas, con el zumbido de las lámparas, con el olor a gasolina. Todo parecía igual que antes. Pero yo sabía que nada lo era. Tomé los papeles, intentando fingir normalidad, aunque mis dedos aún temblaban. Caminé hacia la salida sin voltear, porque temía que si lo hacía, no podría irme. Pero cuando llegué a la puerta, no resistí. Me giré un segundo. Él estaba ahí, quieto, observándome. Sus labios no dijeron nada, pero su mirada lo gritaba todo. Y justo antes de que me marchara, me di cuenta de algo, ese silencio, ya no era vacío. Era una promesa. Una pregunta que todavía no tenía respuesta. ¿Qué fue lo que intentó decirme con esa mano, y por qué sentí que apenas era el comienzo? Después de aquella tarde, todo cambió. O al menos eso pensé yo. Esperaba que la próxima vez que lo viera hubiera una palabra, una señal, algo que confirmara lo que había sentido en ese apretón de manos. Pero lo que encontré fue lo contrario, distancia. Los días pasaron y no recibí ninguna llamada suya. Ni un mensaje, ni un aviso de que mi coche necesitaba una revisión. Nada. El silencio se volvió insoportable. Me convencí de que debía volver al taller, aunque fuera con una excusa cualquiera. Así lo hice.
Llegué con el corazón acelerado, con la esperanza absurda de revivir aquel instante. Pero cuando lo vi, lo encontré frío. Estaba ocupado, rodeado de motores y herramientas, sin apenas mirarme. Apenas me saludó con un movimiento de cabeza. Ni una palabra más. El choque fue duro. ¿Acaso lo había imaginado todo? ¿Acaso esa mano entrelazada fue solo un error del que ahora se arrepentía? Traté de hablarle. Pregunté por el coche, intenté sacar conversación. Pero él evitaba mis ojos, mantenía sus respuestas cortas, casi cortantes. No había rastro del hombre que me había dejado sentir su vulnerabilidad días atrás. La incomodidad me golpeó fuerte. Era como si hubiera levantado un muro más alto que antes, uno imposible de atravesar. Salí del taller esa vez con una sensación de vacío. Pero lo peor vino después. Durante semanas no supe nada de él. Ni un encuentro casual, ni un saludo. El silencio creció tanto que empecé a pensar que aquella conexión había muerto antes de nacer. Una noche, incapaz de dormir, volví al taller. El lugar estaba cerrado, pero en la puerta había un papel doblado, como si alguien lo hubiera dejado ahí para mí. No tenía mi nombre, pero la letra era suya, lo reconocí al instante. Lo abrí con manos temblorosas. No era una carta larga, apenas unas líneas. Perdón. No sé cómo manejar esto. Nada más. Las palabras eran escasas, pero cada una pesaba toneladas. Me quedé parado en medio de la calle, con el viento frío golpeándome, leyendo esas dos frases una y otra vez. ¿Qué quería decir con esto? ¿Nuestra cercanía? ¿Su propio miedo? ¿O la posibilidad de algo que no estaba listo para aceptar? Guardé el papel en mi bolsillo, pero su peso era insoportable. Esa disculpa sin explicación me dejó aún más confundido. Los días siguientes fueron un reflejo de ese mismo patrón, silencio, distancia, y la sombra de esas palabras que no resolvían nada. Mi mente oscilaba entre la esperanza y la resignación. Y sin embargo, algo dentro de mí no podía soltarlo. Sentía que detrás de esa disculpa había un grito ahogado, algo que él no se atrevía a decir en voz alta. Un par de semanas después, decidí volver una vez más. Necesitaba respuestas. El taller estaba abierto, pero él no estaba en el área de siempre. Caminé entre coches y herramientas hasta llegar a la parte trasera. Allí lo encontré, sentado en una banca, con los codos apoyados en las rodillas y la mirada perdida en el suelo. Tenía el mismo trapo en las manos, apretándolo con fuerza. No me vio al principio. Pero cuando levantó la cabeza, la expresión en su rostro fue devastadora. No era enojo, no era indiferencia, era dolor. Quise hablar, pero me detuve. Porque entendí algo en ese momento, su distancia no era rechazo. Era miedo. Y ese miedo era tan fuerte que lo hacía huir incluso de lo que él mismo había provocado. Me quedé en silencio, observándolo. No había palabras que pudieran romper ese muro todavía. Pero sabía que, tarde o temprano, tendría que enfrentarse a lo que llevaba cargando. Porque en sus ojos lo vi claro, no era que no sintiera nada. Era que sentía demasiado. Esa noche regresé a casa con más preguntas que respuestas. El papel en mi bolsillo era la única prueba de que lo que había pasado entre nosotros fue real. Me tumbé en la cama, mirando el techo, repitiendo la misma pregunta una y otra vez. Si lo que siente lo asusta tanto, entonces, ¿qué va a hacer cuando ya no pueda huir de mí? La siguiente vez que lo vi, el ambiente era distinto. El taller estaba casi vacío, ya había oscurecido y solo quedaba la luz amarillenta de una lámpara parpadeando sobre su mesa de trabajo. El lugar se sentía más callado que nunca, como si hasta las máquinas supieran que algo estaba por suceder. Él estaba sentado, encorvado, con las manos entrelazadas. Parecía cansado, pero no solo físicamente. Había un peso en sus hombros que lo aplastaba. Cuando me vio, no hizo el gesto habitual de ocultarse en el trabajo. Esta vez no huyó. No debiste venir, dijo en voz baja, aunque sus ojos me pedían lo contrario. Me acerqué despacio. Si de verdad no quisieras que viniera, habría cerrado la puerta con llave. Guardó silencio. Se pasó las manos por la cara, como si quisiera borrar algo que lo perseguía desde hace años. Finalmente, habló. No es que no quiera, tragó saliva, buscando valor. Es que no sé cómo hacerlo. Me quedé quieto, esperando. No quería interrumpirlo. Sentía que, por primera vez, estaba a punto de dejar caer esa coraza que siempre lo protegía. Toda mi vida he aprendido a arreglar cosas, continuó. Coches, motores, piezas rotas. Siempre sé qué hacer. Pero conmigo nunca he sabido. Su voz temblaba. Era la primera vez que lo veía tan vulnerable.
Cuando era más joven, dijo bajando la mirada, intenté ser yo mismo. Solo una vez. Y eso bastó para que me cerraran las puertas en la cara. Mi familia, mis amigos, hizo una pausa larga. Aprendí que era más fácil fingir que nada pasaba. Que era más seguro esconderme detrás del ruido de los motores. Yo sentí un nudo en la garganta. No necesitaba más detalles, la herida estaba clara en su tono, en sus ojos que no se atrevían a levantar. Y entonces llegaste tú, añadió, su voz apenas un susurro. Con tus silencios, con tus preguntas, con esa manera de mirarme que me asusta más de lo que puedo admitir. Al fin levantó la mirada y me sostuvo con una intensidad que me atravesó. Tú me haces sentir cosas que juré no volver a sentir. Y eso me aterra. El silencio después de sus palabras fue más fuerte que cualquier ruido de autos en el taller. Yo no sabía qué decir. Una parte de mí quería abrazarlo, otra quería preguntarle por qué huía de lo que claramente lo hacía vivir de nuevo. Él respiró hondo, como si el simple hecho de hablar lo hubiera dejado exhausto. Y entonces lo dijo, con una firmeza quebrada. No sé si puedo darte lo que buscas. Pero sé que desde que tomé tu mano, ya no soy el mismo. Me quedé ahí, con el corazón latiendo desbocado, procesando cada palabra. No era una confesión completa, pero sí un paso. El primero hacia algo que él mismo había negado durante demasiado tiempo. Y su última frase retumbó en mi mente durante toda la noche. Y entonces te conocí a ti. El taller estaba casi vacío aquella noche. El aire olía a aceite, a metal caliente, y el eco de nuestras respiraciones llenaba el silencio. Después de lo que me había confesado, sabía que él estaba al límite. Lo veía en sus hombros tensos, en sus manos temblorosas que ya no encontraban refugio en las herramientas. Yo tampoco podía más. Esa mezcla de deseo de hablar y miedo de romperlo todo me quemaba por dentro. Así que decidí no retroceder. Me acerqué un poco. No tienes que arreglarme a mí, ni arreglarte tú solo, dije con calma. Solo quiero que dejes de fingir que no sientes nada. Él apretó los labios, respirando con dificultad. Era como si cada palabra que escuchaba derrumbara el muro que había construido durante años. No entiendes, murmuró. Si digo lo que siento, ya no hay vuelta atrás. Me detuve frente a él, tan cerca que podía escuchar el latido acelerado de su corazón. Tal vez eso es lo que necesitas. Por un momento, sus ojos se llenaron de miedo. Pero enseguida, algo cambió. Sus pupilas brillaban como si hubiera tomado una decisión que le dolía, y al mismo tiempo lo liberaba. Dejó caer el trapo que tenía en las manos y, con un gesto inseguro, se acercó. Nuestros rostros quedaron a centímetros. Podía sentir el calor de su respiración mezclarse con la mía. No hubo palabras. Solo un silencio cargado de todo lo que habíamos callado. Entonces, susurra. Nunca he querido esto con nadie, hasta ti. Ese instante fue un terremoto en mi pecho. Sentí sus palabras más que escucharlas. Mis ojos se cerraron, y antes de darme cuenta, su frente rozó la mía. Fue un contacto leve, casi infantil, pero lleno de una fuerza indescriptible. No era un beso todavía, pero sí la promesa de uno. La presión de su piel contra la mía decía más que cualquier discurso. Yo no me aparté. Dejé que el silencio hablara. Dejé que esa cercanía, tan frágil, se convirtiera en un refugio. Él temblaba. Pude sentirlo. No era un hombre seguro en ese momento, no era el mecánico que dominaba cada pieza de un motor. Era alguien desnudo de todas sus defensas, sosteniéndose apenas en el valor de un instante. Me da miedo perder esto antes de que empiece, confesó, con voz quebrada. Le respondí sin pensar. Entonces no lo pierdas. Y ahí, sin avisar, ocurrió. Sus labios tocaron los míos, torpes, inseguros, como si no supiera cómo hacerlo. Fue un beso breve, casi un roce. Pero fue real. Y me sacudió entero. No hubo pasión desbordada, ni dramatismo de película. Solo la honestidad de dos personas que habían escondido demasiado durante demasiado tiempo. Fue el tipo de beso que no busca impresionar, sino sobrevivir. Cuando se separó, sus ojos estaban húmedos. Me miró con una mezcla de alivio y temor. Nunca había besado a alguien que quisiera conservar. Esa frase se clavó en mi memoria como un tatuaje invisible. Porque en ella estaba todo, su miedo, su deseo, su confesión. Me quedé callado, porque sabía que si decía algo, podía romper la delicadeza de ese momento. Solo apreté su mano, la misma que una vez me había tomado sin explicación, y esta vez no la solté. Nos quedamos así, sentados en el silencio del taller, con el mundo reducido a ese pequeño espacio. No hacía falta más. Finalmente, él respiró profundo,
como si quisiera grabar en su memoria lo que acababa de pasar. Después, lentamente, retiró su mano, pero antes de levantarse, se inclinó hacia mí una última vez. No me besó de nuevo. No dijo más palabras. Solo me miró como si esa mirada fuera una promesa. Y luego, sin dar explicaciones, caminó hacia la puerta trasera del taller. Lo vi detenerse un segundo antes de salir, girar apenas la cabeza y volver a mirarme. Su silencio pesaba tanto como una declaración. La puerta se cerró tras él, y me quedé ahí, con el corazón latiendo más fuerte que nunca, sabiendo que nada volvería a ser igual. Esa noche entendí que el silencio puede ser un refugio, pero también puede ser una pregunta. Y yo me quedé con la más grande de todas. ¿Qué va a pasar ahora que por fin se atrevió a decirlo, sin decirlo? Los días después de aquella noche no fueron fáciles. Él no me llamó, yo tampoco lo busqué de inmediato. Ambos necesitábamos espacio para digerir lo que había pasado. El recuerdo del beso, de sus palabras y de esa mirada antes de irse, me acompañaba a todas partes. Y aunque el silencio era pesado, ya no era el mismo silencio de antes. Ahora tenía sentido. Una mañana, al salir de mi departamento, encontré algo inesperado en la puerta, un vaso de café, todavía caliente, con mi nombre escrito en la tapa. No había nota, no había timbre, pero supe que era de él. Ese gesto sencillo me sacudió más que cualquier disculpa. Porque en ese café no había grandilocuencia, solo un mensaje claro: aquí sigo. No me fui. Con el tiempo, los pequeños gestos se volvieron rutina. A veces me dejaba un trapo limpio doblado en el asiento del coche, otras veces encontraba una llave inglesa brillante junto a mis papeles, como si fueran regalos silenciosos. Y yo respondía igual, dejándole galletas en una bolsa, o escribiendo una broma en una servilleta. Era nuestra manera de hablarnos sin palabras, de construir algo paso a paso. Una tarde, volví al taller y lo encontré sentado en la entrada, tomando agua. Me acerqué sin decir nada, y él simplemente me extendió la mano. No como la primera vez, tembloroso e inseguro, sino con la calma de quien ya no quiere esconderse. La tomé. Y nos quedamos así, viendo cómo el sol bajaba detrás de los coches estacionados. Nadie dijo nada, porque no hacía falta. Con el tiempo descubrí que no se trataba de grandes confesiones ni de besos robados. Lo que realmente importaba eran esos instantes en que decidíamos no soltar la mano, aunque el mundo nos empujara a hacerlo. Él seguía siendo un hombre con miedos, con un pasado difícil, pero poco a poco dejó que yo entrara en esos silencios que antes lo ahogaban. Y yo entendí que no estaba ahí para arreglarlo. Solo para estar, para acompañar. Un día, mientras ajustaba un motor, me miró y dijo: nunca pensé que alguien pudiera quedarse a mi lado, sin pedirme que fingiera. No respondí con palabras. Solo me acerqué y apoyé mi frente en su hombro, igual que él lo había hecho conmigo aquella noche. Y en ese gesto entendió mi respuesta: yo no estaba ahí para cambiarlo, estaba ahí para sostenerlo. Con el tiempo, nuestra historia no se volvió un cuento de hadas perfecto. Hubo silencios, dudas, momentos en los que parecía más fácil volver a huir. Pero cada vez que la distancia intentaba abrirse, recordábamos aquella primera vez, el roce de los dedos, el apretón de manos que lo cambió todo. Y comprendí que un solo gesto puede derrumbar muros que tardaron años en construirse. Al mirar atrás, sé que ese taller, con su ruido metálico y olor a gasolina, se convirtió en el escenario de algo que nunca imaginé, no el arreglo de un coche, sino el inicio de una reparación mucho más profunda, la de dos personas que aprendieron a sostenerse en medio de sus miedos. Hoy, al recordarlo, me hago una pregunta que quiero compartir contigo. ¿Alguna vez alguien te ha tomado de la mano como si tuviera miedo de perderte? ¿Crees que un solo gesto, un solo toque, puede cambiar una vida para siempre?